Hola, muy buenas tardes a todos los que están en esta reunión con nosotros. Hoy una sesión más de entrevistas y tomando un café entre tiburones. Hoy me da mucho gusto, vamos a tocar un tema, me parece, de carácter estratégico, que es el factor humano. ¿Qué es el factor humano? No vamos a hablar de finanzas, no vamos a hablar de procesos, de estrategia. Me parece que vamos a hablar de el gran tema que nos tiene preocupados a varios empresarios. Y para hablar de eso, de desempeño, de productividad, pues esta entrevista recibimos a nuestro buen amigo Juan Alberto González, quien fue por muchos años director de Microsoft, director general de Microsoft, y que lleva ya una carrera muy interesante en su empresa Irradiate, es CEO y él en lo personal es coach de alto rendimiento. Beto, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Querido Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Y también, wow, ya lo puedes creer, 3 semanas para terminar este 2020, ¿no? Increíble todo lo que ha pasado. Bueno, me han comentado mucho de lo que estás haciendo, Armando, con tu comunidad. Y qué padre que tengas este tipo de espacios diversos, incluyentes. Y sobre todo, yo creo que una de las cosas más lindas es escuchar perspectivas diferentes, ¿verdad? Una de las cosas que más me encanta desde el día que te hablamos por primera vez es, una vez escuché una frase que me cambió la vida, que es: perspectivas externas pueden salvar tu vida, ¿no? Perspectivas externas pueden cambiar tu vida, ¿no? Y fue cuando, yo creo que ahí eso detonó más rápido que haga lo que hoy estoy haciendo, ¿no? De compartir más mis experiencias y mis perspectivas, y es algo que me fascina. Gracias por este espacio. Hombre, te lo agradezco y además la perspectiva de un director general de una corporación internacional como tú, mi Beto, y además con muchos años de experiencia en el factor humano, bueno, pues es una combinación que debes de traer perspectivas muy interesantes. Así que vamos a iniciar nuestra charla. Les pediría, como siempre, a todos los que están presentes y se van incorporando, pueden ir poniendo sus preguntas acá en el chat de esta herramienta Zoom para que al final les demos una leída y puedan tener un comentario de Beto específico para ustedes. Bueno, a ver, Beto, déjame preguntarte, tú qué has andado en los últimos años y todavía pues, por todo el mundo compartiendo tus experiencias. Este tema del desempeño, de la productividad, es un tema, ¿qué son los 2 o 3 insights más grandes que has capturado en esta pandemia con ese tema, Beto? Perfecto. Mira, hay muchas cosas ahorita rondando alrededor del concepto de la productividad y del desempeño. Ahorita hay una firma muy conocida que se llama Nielsen, y hay otra organización que se dedica a hacer muchos estudios sobre productividad, que es la UNAM. La UNAM está haciendo estudios recurrentemente. Muy a mediados de la pandemia, se tienen cifras de que la productividad de las empresas creció alrededor de un 28%. Wow. Más, o sea, la productividad se elevó porque la gente ya no se tenía que transportar, me empecé a trabajar en estilos de trabajo remoto, etcétera.
Sin embargo, como ya lo saben, aquí es donde vienen los grandes retos. La semana laboral promedio ahora con la pandemia es más o menos de 94 horas a la semana. Sí, claro. México tiene uno de los índices más altos en toda América Latina. Es todavía más alto estas 94 horas a la semana, es todavía más alto en Brasil. Entonces, Brasil y México fueron los que más se fueron al extremo. Curiosamente, si ves este mismo tipo de estudios en Europa, vas a ver que el número de horas a la semana es mucho menor que en Latinoamérica. Y sumado a esto, hay otro tema que tú seguramente ya lo has escuchado hablar, que ahora ha sido uno de los grandes temas alrededor de la pandemia, ha sido que el 75% de las personas trabajando desde casa reportan estrés digital. Y ahora, y eso ahora lo que has hecho es que ha venido mermando la productividad, ¿correcto? Entonces, eso es por un lado, contexto general, y de aquí podemos desglosarlo en muchas piezas. Y por otro lado está el tema de qué hacer con el desempeño, ¿correcto? Es decir, oye, tengo que generar resultados en la organización. Y uno de los aspectos que más hemos observado, que más trabajo les ha costado a las empresas, es ajustar sus modelos de evaluación y desempeño a lo que hoy está sucediendo en el contexto. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Estamos acostumbrados, tú y yo, a hablar y todo el mundo a hablar de presupuestos anuales. Claro. No claro. manches, eso es lo peor que puedes hacer en este universo, ¿correcto? Entonces, las empresas que se vieron ágiles cambiaron el concepto a mensual o trimestral o incluso semanal, ¿correcto? Entonces, yo, por ejemplo, en mi organización lo cambié a trimestral. O sea, haces presupuestos trimestrales ya. Trimestrales. Y esa es una forma. Hay organizaciones que conozco que movieron todas sus métricas de desempeño a mensual. Oye, vamos a ver qué vamos a lograr este mes. Oye, estoy en supercrisis, metacrisis, ¿qué tengo que hacer en la semana? Dependiendo del contexto de la organización. Entonces, eso es algo que hemos venido haciendo. Yo en lo particular me voy a quedar con el método trimestral para el siguiente 2021. Precisamente mañana, o sea, hoy yo comencé mi empresa, bueno, ya tenemos varios procesos, pero mañana terminamos la terminación del primer trimestre del 2021. Y luego ya tenemos un proceso establecido cada trimestre de qué hacer para hacer ese siguiente paso que sigue el siguiente trimestre. Ahora, por supuesto, como buena empresa quieres tener más una perspectiva de lo que podrías lograr en el año, ¿correcto? Correcto. Todo, si tienes una nómina, si tienes empleados, bla, 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 pero te basas más en qué puedo hacer en el trimestre, hacer ajustes rápidos y moverte. Porque ahorita el nombre del juego es agilidad. Claro, es el tema de la velocidad ante la incertidumbre, ¿no? No, y ir haciendo ajustes. Y déjame decirte otra cosa que he observado, no sé en tu experiencia lo que tú has visto, pero veo una súper confusión ahorita en muchas empresas alrededor de indicadores, o sea, de qué tipo de indicadores yo tengo que tener en mi organización, ¿no? Y hay muchas escuelas. Yo soy más casado con esta escuela que te dice que tienes que tener dos grandes tipos de indicadores, ¿no? Uno que se llaman leading indicators y otro que se llaman lagging indicators, ¿correcto? Y ahí estoy viendo mucha confusión, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. ¿Qué es cada uno? ¿Qué es cada uno? Dinos. El lagging indicator es algo que ya sucedió. Por ejemplo, si tú quieres observar cuánto vendí en el trimestre o en el mes o en el día, pues tú metes a un sistema y le das clic y ahí está. ¿Correcto? Es un lagging. Ya pasó, no hay nada y te dice algo, ¿correcto? Te va marcando una tendencia. Pero el leading indicator es donde hoy la gran mayoría de organizaciones tienen, en mi perspectiva, que cambiar o ajustar o definir. Un leading indicator es, por ejemplo, si yo quiero vender un cierto, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones y las personas. Mi leading indicator del día es cuántas llamadas hice hoy. ¿Sí me explico? Ese es el más importante. En el mundo del coaching es, pues bueno, oye, ¿cuántas llamadas hice en un día? ¿Correcto? Y después multiplico mis llamadas en la semana
Y si hice 100 llamadas y mi ratio de conversión es del 10%, pues ya sé que la posibilidad de cierre del mes es del tanto por ciento, ¿correcto? Ok, ok. Pero el arte está en que dependiendo de tu estilo de negocio, pongas los leading indicators adecuados en la organización. Sí, como para llevar hacia adelante un futuro con unos resultados específicos desde antes, ¿no? Me encanta, ya es exactamente la filosofía, porque el otro día una persona me preguntaba a mí, oye Beto, ¿tú qué crees que va a pasar en el futuro? Le digo, no tengo ni idea. Me dice, ¿qué podríamos hacer para pronosticar qué va a pasar en 6 meses? No tengo ni idea qué va a pasar en 6 meses, no tengo una bola de cristal, pero lo que sí te puedo ayudar es a determinar con base a tus acciones de hoy, qué va a pasar contigo en 6 meses. Uh-huh. Sí, cierto. Y Totalmente de acuerdo. Es como, wow, como esta persona dijo, oh, wow, ya. Claro. Sí, claro, es este tema de quien va dirigiendo su organización, viendo la historia, es como manejar un auto por el espejo retrovisor. Ya no tiene mucho sentido. Oye, a ver, vamos a entrarle un poquito a ciertos detalles de la medición para tratar de terminar en el contexto del trabajo en casa, ¿no? ¿Qué es lo que hoy tenemos que hablar? Te hago algunas preguntas básicas y rápidas. ¿Quién es el responsable en una organización, Beto, desde tu perspectiva de experiencia, de definir el sistema de evaluación de desempeño? ¿Es el director general? ¿Es el de recursos humanos? ¿El de desarrollo organizacional? ¿Son todos? ¿Quién es, Beto? Esa es una gran pregunta y en mi experiencia, te lo voy a hablar desde el punto de vista corporativo y desde el punto de vista emprendimiento, ¿no? Okay. En mi experiencia corporativa, el CEO o el director general es el responsable absolutamente de la evaluación de todo lo que sucede en la empresa, whatever that means, ¿correcto? Okay. Entonces, pero viene el concepto de la corresponsabilidad. No sé si yo, pase lo que pase en la organización, voy a ser responsable de todo esto. Y yo tengo que tener esa claridad y esa visión de decir, esto es lo importante en mi organización, lo que tenemos que lograr en los próximos 12 meses. Y eso es lo que yo necesito medir. Okay. ¿Correcto? Y eso es responsabilidad del CEO y yo te diría, en conjunto con sus áreas de negocios, y el director de recursos humanos, en mi experiencia, se vuelve un socio del negocio, entiende esto y ayuda al director y a los directivos de la organización cómo bajar esto a tierra hasta que llegue al individuo, ¿correcto? Te voy a poner un ejemplo reciente. Uh-huh. Un negocio bien excitante en estas épocas de grandes transformaciones es el tema de las fintechs, ¿correcto? Uh-huh. Y estaba hablando yo con el CEO de una fintech. Yo le decía, ok, y era precisamente la pregunta que me estás haciendo, ¿cuáles son los indicadores? Dice, Beto, el éxito de mi organización tiene que ser medido por el dinero que yo le presto a una pyme, pero lo que la pyme hizo en dinero o en retorno de la inversión con el dinero que yo le di. Ok. Y eso es responsabilidad del CEO de decirlo, ¿correcto? Entonces, ok, entonces una persona le dijo, tú lo que quieres, si les prestamos 2 millones de pesos, tú lo que quieres saber es qué hicieron con esos 2 millones, sí. Bueno, pues esa empresa creció el 28%. Ese es el indicador que yo quiero. Okay. ¿Cómo lo bajo eso hasta tac, 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 el ejecutivo de cuenta? Entonces ahí tienen que cambiar todos, ¿correcto? Oye, pero déjame hacer una pregunta. A ver, voy siguiéndote. El CEO es el que debe definir las cosas importantes a nivel resultado. Totalmente. Ahora, en la bajada, tac, 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 claro que entiendo que participen todos, pero yo tengo la experiencia, no sé tú, que cuando todos se hacen responsable de algo no pasa nada. Sí. Entonces, la siguiente pregunta tal vez, ¿quién se encarga de alinear, de entretejer que esto suceda? Para mí es una chamba del director general. Es el director general. En mi experiencia. Yo eso jamás lo he delegado. Ok, entonces, esta es una chamba a nivel estratégico. Es de lo más alto que tiene que ver el director. Totalmente. Yo jamás he delegado esa chamba. Es decir, oigan, hacia acá vamos, esto es lo que hay que hacer. Y ese pegamento, como tú decías, que hace falta, hay que estar uniendo las piezas, el connecting the dots, pegar los puntos.
es mi chamba. Yo tengo que estar supervisando eso. Yo hoy tuve una conversación muy linda con mi equipo de trabajo precisamente de eso. Decir, oye, Ok. creo que no están entendiendo qué es lo que yo quiero lograr o yo no me he estado comunicando bien. Y nos tardamos 3 horas. Ay, hasta que todo el mundo dijo, oh, ya Ok. te entendí. Es chamba del director general. A ver, otra pregunta en este tema. ¿Se requiere algo previo en una organización, Beto, para echar a andar un sistema como estos? Es decir, cualquier organización, su CEO decide, lo echan, no hay que hacer un diagnóstico, no hay que dar capacitación. O sea, a veces los ejecutivos pues, no tienen los talentos para dar resultados, no hay que checar si hay infraestructura suficiente o no. La otra postura es, no, a ver, yo pongo los indicadores y a pedalearle. Yo no soy mucho de ese estilo. Yo te voy a decir que yo siempre he sido del estilo más de las personas soportan lo que ellos crean. Entonces, sí soy, alguien tiene que decir hacia dónde vamos, juntos lo construimos. Si yo tengo al equipo como parte de esta definición, voy a lograr cosas mucho más rápido, ¿no? Entonces, aquí la premisa que yo utilizo es, la gente soporta lo que ellos crean, ¿correcto? Entonces, si yo los incluyo de una manera de vida en el proceso de creación, voy a ser mucho más exitoso. Entonces, yo te diría, ahí es como ya fino, ¿correcto? Porque tú, por ejemplo, ahorita tengo una empresa con la que estamos trabajando ahorita, no existían hace 4 años. Ventas récord, es de estos nuevos emprendedores que, boom, en 4 años, wow, la empresa, millones de dólares, los primeros 3 años fue hacer que las cosas pasaran, no había ni métricas de claras, definición, pero ahorita sí. Ya en este 4.º año que están empezando, el CEO dijo, oye, wow, eso ya agarra una magnitud donde ya no puedo seguir manejando el negocio como lo estaba haciendo. Necesito métricas de desempeño. Ok, cuéntame, CEO, ¿cuál es la cultura que tú quisieras ver en tu empresa? Ah, esto. ¿Cuál es el tipo de comportamientos que tú quisieras ver? Ah, estos son. Y de ahí se fueron escalando hacia abajo hasta llegar a las métricas. Okay. Y en ese proceso de co-creación, él involucró a la gente. 2 preguntas ahí. La primera sobre la gente. ¿Involucras el desempeño con ingresos variables por resultados? ¿Es adecuado? Es adecuado, sí. Sobre todo ahorita en esta pandemia. Pandemia, ok. Contra resultados. No tengo un porcentaje, pero he visto un gran porcentaje de organizaciones que se movieron a un esquema variable. Muy agresivo, además. ¿A qué niveles pones el sistema de desempeño, Beto? ¿Directores y gerenciales? ¿O te lo llevas hasta el policía de la puerta? Hablando sobre los resultados más importantes del negocio. En general, ¿cuál es tu experiencia? Híjole, mira, por ejemplo, en una organización como Microsoft, que yo tenía hasta 5 niveles abajo, llegaba hasta 5 niveles abajo. Okay. Que es gente que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con el mercadotecnia o entrega de servicios. ¿Correcto? En una pyme, Beto, donde hay un nivel que le reporta al dueño y después 15 personas, absolutamente todas tienen que tener alguna métrica para que sientan esa corresponsabilidad de lo que estamos hablando. O sea, la pones al director de finanzas, al contralor y al contador, por decir alguna línea. Totalmente. Ok. El otro tema que tocaste hace rato, ¿es necesario paralelamente, previamente o después desarrollar la cultura organizacional? Es todo un tema. Yo estoy súper romántico en la parte de culturas. Sí. En eso, o sea, a mí la gente me dice, yo siempre empiezo, por ejemplo, yo cuando emprendí, y de las cosas que más me gustaba a mí hacer en Microsoft, y la gente que me conoce lo podrá decir, yo era amante de la cultura. ¿Qué cultura queremos? La cultura que queremos. De hecho, te cuento una anécdota. Cuando me entrevistó el presidente de Microsoft a nivel mundial para ver si yo me quedaba como presidente de Microsoft en México, la pregunta que me hizo es, cuéntame qué hay que hacer. Y yo le dije, le falta música a la cultura. Y me dijo, ¿de qué me estás hablando, no? Y le digo, le falta movimiento, le falta ritmo, le falta cariño, eso que sientes cuando escuchas música, que la cultura no la tiene, y eso es lo que tenemos que crear. Entonces, yo siempre he creído que una buena cultura es fundamental, pero bueno, la cultura la hace la gente, y ahí hay que definir muy claramente los comportamientos que quieres ver
Entonces, yo sí soy de los que me detengo, cuando en mi empresa nueva nos pusimos a hacer un ejercicio extenuante de qué comportamientos queremos ver y son aceptables en esta empresa. Y lo premiamos, y esa es la cultura que estamos creando, y ha sido mágico. Entonces, a ver si te entiendo. Es muy importante definir una cultura y después, a continuación, el sistema de evaluación de desempeño. En la evaluación de desempeño, ¿mides resultados de la empresa más, digamos, alineación de cada colaborador con la cultura o solo mides resultados de la empresa? Sí, ahora es vital en cualquier organización medir el cómo. Y yo te diría que la cultura, el cómo entra en la cultura, ¿correcto? Me imagino que tú vas a tener muchas experiencias de este tipo. Sí. Pues oye, quiero vender 50% más, quiero penetrar el mercado de X porcentaje, pero luego el cómo se nos olvida, ¿no? Entonces, en la cultura, en la definición de cultura, estoy asumiendo que ahí está tu concepto de comportamientos, valores, Y ahorita es súper importante evaluar el cómo, sumamente importante. ¿Cómo lo puedes hacer? Pidiendo retroalimentación. Pidiendo retroalimentación de tus colaboradores. Hay muchas tecnologías y sistemas que te permiten hacer eso, pero yo te diría, tú como un director vas a tener una evaluación con un directivo, quieres tener retroalimentación más holística de cómo ese directivo se comportó en la organización. Es un poquito más subjetivo, no tan objetivo, pero si no, entonces no estás honrando la cultura. Entonces, nada más para dejarlo claro para quienes están hoy con nosotros. La estructura de evaluación es fijo y variable, ¿no? Su ingreso variable contra resultados, pero también debe de incorporar una parte de medición al resultado y otra parte a los cómo, como tú lo dices. ¿Es correcto? ¿Te leí bien? Totalmente. Ok, si no hay cultura, dime los principales problemas, lístamelos, los 2, 3 principales problemas de cuando alguien quiere poner un sistema de desempeño para mejorar la productividad y se le olvida algo. ¿Uno es la cultura, Beto? Sí, o sea, mira, por ejemplo, un problema muy malo, muy importante es, tú llegaste a tu cuota del año, Uh-huh. y te mereces tu bono, pero no te importó la ética y cómo lograste ese negocio, ¿correcto? Uh-huh. Es algo bastante hoy en día Común. importante. Sí. La otra es, tus clientes en general están insatisfechos, pero y lograste la cuota del año. Es otro ejemplo típico, ¿correcto? Uh-huh. Y eso es sumamente peligroso, porque es lo que estás premiando, el bono o la satisfacción o que tus clientes estén contentos. ¿No? Ahorita, por ejemplo, hay muchas empresas del rubro del sector de comercio electrónico que manejan este famoso NPS, el satisfacción a clientes, y ahora le están dando más peso. Si ese indicador no está bien, no le van a dar el bono a ese director. Es como un pasa, no pasa. Pasa, no pasa, exactamente. Yo te diría, ese es el tipo de cosas que hay que evitar. Otro ejemplo reciente con una empresa del sector energía, me decía el CEO, oye Beto, estamos haciendo cambios en nuestro sistema de evaluación para el año entrante y tengo ciertas dudas. Digo, ¿qué tipo de dudas? Me dice, he visto algunos comportamientos inaceptables de algunos directivos en cómo han tratado a la gente. ¿Correcto? Le digo, y bueno, ahí el problema es que no tenía un sistema para evaluar eso. Uh-huh. Es percepción o comentarios, chismes de pasillo, lo que tú quieras. Entonces ahí establece un sistema de retroalimentación formal del resto de la organización a estos directivos, lo tienes que hacer igual para todos, pero tú te tienes que asegurar que a la hora de que los evalúas, tienes que empezar diciéndoles, ¿tú qué opinas de tu desempeño? Uno. Uh-huh. Dos, déjame decirte yo qué opino. Uh-huh. Y tres, déjame decirte qué los demás opinan. ¿Correcto? Uh-huh. Y aquí están los números. Y entre estas 4 cosas vamos a tomar una decisión de tu desempeño del año. Entonces, tendría que haber un desarrollo previo de una cultura y después lanzarse a hacer el sistema de evaluación. Si no, no poner los cimientos bien, ¿es correcto? En mi experiencia, yo lo haría así. Y lo hago así. Oye, muy brevemente, así 3 pincelazos. ¿Qué es cultura organizacional? La cultura organizacional son los comportamientos de las personas que quieres ver en la organización, permitidos. ¿Qué comportamientos permitidos son los que quiero ver en la organización? Y esos comportamientos
una empresa los decide con base a las creencias del dueño? ¿O cómo se definen esos? Nosotros lo hacemos con base a los valores que quieres ver en la organización. A lo que le das valor. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un ejercicio, decimos, oye, este es mi organización, cuéntame qué es lo que más quieres valorar dentro de la organización. Ok, son los 5 o 10 valores que quiero ver en mi organización. Ahora cuéntame, ¿qué comportamientos son los que van a hacer que estos valores se cumplan? Este tipo de comportamientos. Ok, esto nos va a llevar hacia los valores, sí. ¿Qué comportamientos nos podrían descarrilar de estos valores? Y trabajamos las dos y ayudamos a las organizaciones que tengan valores muy claros que vayan forjando esa cultura que quieres crear en la organización. Oye, Beto, antes de irnos ya al tema de lleno de la distancia, en el 100% de lo que se evalúa, en tu experiencia, ¿dónde resulta mejor de cara a la productividad? ¿Qué porcentaje se pone a la evaluación de los comportamientos alineados a la cultura en el 100 versus la evaluación de resultado de negocio? Híjole, eso es una gran pregunta, pero es que varía muchísimo. Haz de cuenta, déjame contestarte de una manera. Si tú tienes, por ejemplo, una posición de ventas, esa persona va a tener, vamos a imaginarnos, 50% fijo de su ingreso ingreso y 50% variable, ¿correcto? Okay. Este 50% hay que darle un peso muy grande al cómo. Entonces vas a tener aquí objetivos que son cuantificables y hay unos que van a ser subjetivos. Eso, en mi experiencia, dependiendo de qué tanta énfasis quieras hacer en los cambios de la cultura, tiene que ser en un 25-25 como mínimo. Ok. De peso. Entonces, pero depende también de los cambios en el momento en que estás haciendo el cambio. ¿En qué momento está tu organización? Déjame decir de esa manera. Oye, las culturas organizacionales antes de la pandemia eran unas, las que sean. En la pandemia, la cultura organizacional, sin haberlo planeado, cambió drásticamente, porque los comportamientos que tú definías, pues había una valoración en la interacción misma presencial. Pero cuando todos se van al home office, déjame, cuando tú decías, oye, yo te evalúo, tú te evalúas y déjame ver qué opinan los demás, las culturas cambiaron. Para retomar en el 2021 estos ajustes a los sistemas de evaluación, ¿habría que redefinir rápidamente los cómo, Beto, en las empresas? Sí, definitivamente sí. Tu pregunta es sí, porque muchas cosas cambiaron. Radicalmente en la forma en la que hoy estamos trabajando. Y aquí tiene que haber mucha apertura de los directores generales. O sea, hace una semana platicaba con una persona que tiene un negocio, es una empresa mediana, muy sana, venden todo tipo de productos para el sector médico, ¿correcto? Él antes de la pandemia dijo, sobre mi cadáver voy a manejar mi empresa de manera remota. No hay forma. Y yo le sugerí esto y le dije, oye, ¿por qué no haces este cambio de que la gente empiece a trabajar más desde casa, horarios flexibles, Cuando fue lo del terremoto, ¿te acuerdas? Sí. Dijo, no. Si yo no estoy en mi oficina y veo que la gente entre y haga las cosas que tiene que hacer, yo no estoy a gusto. Le digo, pero en mi perspectiva, eso es un poco mesozoico ya, ¿no? Yo soy bastante agresivo en ese tipo de cosas. Okay. Y se ataca de la risa. Y ahora lo veo hace una semana y me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Me digo, vivo en Valle de Bravo. Le digo, ¿cómo? ¿Pero cómo es posible? Sí, ya no, ya tenías razón. Absolutamente. En ese negocio entiendo que hay negocios que la parte física, manufactura, plantas, muchas cosas tendrás que supervisar. Pero me dice, Beto, todo es remoto ahora. Lo único que no es remoto es que alguien tiene que abrir la bodega. Sí, claro. Oye, Beto, vamos a hablar de lo remoto. En lo presencial, déjame hablar de un hecho. En lo presencial, el dueño veía a sus colaboradores de reporte directo y daba entrada a subsidio del talento una y otra vez a su oficina y les resolvía cosas. Ese era un juego perfecto en muchas empresas. En lo
se va la gente, una buena parte de la gente, de los colaboradores a casa, Beto, y este juego se rompe. Es decir, el subsidio no sabe lo mismo a distancia. Antes el subsidio de talento le decías a alguien, ok, te espero a mi oficina a las 8 de la noche y ahí resolvemos con más calma. Hoy no sabes a qué hora entra la gente a trabajar, no sabes a qué hora sale. ¿Qué sugieres para esta sensación de, pues no muy agradable para los dueños? Mira, me encanta por eso el tópico que pusiste al inicio, desempeño, métricas, cultura. Yo personalmente llevo muchos años trabajando en un formato remoto desde casa. El otro día que platicamos tú y yo empecé en el work from home, o sea, trabajo desde casa, desde el año 2000, ¿correcto? Y las tecnologías nada que ver con lo que hay ahorita. Si no tienes un buen sistema de articulación de metas, vas a sufrir en cualquier formato remoto. O sea, te lo puedo asegurar. O sea, si tú no tienes una buena definición de metas, de qué tiene que lograr cada miembro de tu equipo, y tú no tienes la confianza en ellos, vas a sufrir. Entonces, por un lado, ellos tienen que saber qué hacer y qué tienen que lograr. Por eso es tan importante lo que decías hace rato, es cómo los voy a medir, qué tienen que lograr. Tienes que exagerar, y las empresas que no exageren en esto los próximos 3 meses se van a desaparecer del mapa. O sea, y por supuesto, muchas otras cosas más tienen que ver que te desaparezca del mapa, como no innovar. Pero si tú no tienes un sistema de objetivos claros, no hay diseño de trabajo remoto que funcione. Porque Vamos, estaba dado más al ver a la persona, qué estás haciendo, es que le estoy hablando a fulanito, ¿y para qué le hablas a fulanito? Ese tipo de gestiones ya no pueden pasar, porque además este modelo, te guste o no, llegó para quedarse en muchos aspectos. O sea, yo creo que el modelo del futuro va a ser un híbrido entre sí irás a la oficina, pero la gente no va a querer ir a tu oficina a trabajar si no tiene ya te van a preguntar en las entrevistas. La gente te va a preguntar, disculpa, ¿cuántas horas tengo que venir a la oficina? claro, sí, claro. No, ¿te acuerdas? Oye, dime una cosa. Yo he percibido, me he dado cuenta que ante esta ruptura del subsidio de talento, Beto, muchos gerentes de reporte, de reporte directo con el dueño, el director general de las medianas, no, o sea, hacen bien la tarea, pero no dan resultado. Mira, la semana pasada un dueño que tuve una reunión así en Zoom con él me decía, oye, por ejemplo, mi área financiera, Armando, sí me entrega estos resultados, ¿no? Pero pues yo lo tengo que analizar. Entonces ahí me tienes pidiéndoles los detalles para poder interpretar un estado de resultados pro forma. Y siento, me decía que toda mi área, contralor, tesorero, director de finanzas, están muy acostumbrados a hacer la tarea, no entrar más en el análisis, en este ejemplo que te digo, de tomar definiciones, ¿no? Y yo le decía, oye, me decía, ¿y qué les mido, Armando, no? ¿Qué hago con estos elementos que no dan resultados? ¿Tú qué opinas, Beto, de eso? Yo con este preámbulo que diste, quiero invitar a todos los directores generales a que se involucren más en el desarrollo de su gente. O traigas a las personas con las competencias que necesitas para hacer que tu negocio se vaya a un siguiente nivel. O sea, hoy en día, si tú vas a traer a alguien a tu organización, tienes que traer a alguien con una mentalidad de crecimiento. Si hoy quieres quedarte con gente de tu organización, tiene que ser gente que te traiga más soluciones que problemas. Pero también una de las cosas que he visto es que hay muchos directivos que no tienen la paciencia de enseñar. ¿No? ¿Y qué es lo que espero? Lo que decías hoy, ¿qué espero de mi director de finanzas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Correcto? Nosotros usamos mucho en el coaching una técnica que se llama delegar accountability. O sea, que te delego la responsabilidad de esto. Y esto se puede hacer muy sencillo. Un tip que les doy a todos es, antes de comenzar cualquier conversación de desempeño, siempre tienes que empezar con la pregunta, cuéntame Pedro, cuéntame María, ¿cómo evalúas tu desempeño? Esa pregunta es mágica, porque te vas a dar cuenta ahí de la
el awareness, Ujú, o sea, qué tanta, ¿cómo se dice? ¿Cómo traduces awareness? No la palabra, qué tan claro estoy de lo que yo tengo que lograr, ujú, ¿correcto? Esa pregunta es clave, porque y si ahí te das cuenta que esa persona dice, wow, está lejos de lo que yo espero, entonces tu responsabilidad como director es cerrar esa brecha. ujú, Gracias, María, por lo que me acabas de expresar. Ahora, ¿me das permiso de darte mi perspectiva de lo que estoy observando? Sí. Y entonces cierras la brecha. Entonces, después le dices, la tercera pregunta es, con base a esto que te acabo de decir, Pedro o María, dime tú qué vas a hacer al respecto. ujú. Pero es tu chamba, ¿no? O sea, yo te contraté a ti para generar valor, pero muchas veces ese valor que nos generan no está la expectativa clara. Y eso se requiere una gran comunicación. Ahorita lo que tú decías antes, por ejemplo, tú y yo estamos en la misma oficina y Armando en el cafecito y entonces aquí y acá, ta, ta, ta. Y ahorita, te guste o no te guste, estoy hablándole al empresario, Ujú. tienes que crear un sistema muy eficiente de comunicaciones. El líder que ahorita en la crisis no esté sobrecomunicando lo que quiere lograr, va a fallar en sus metas del año, te lo puedo asegurar. La mejor forma de saber que estás sobrecomunicando lo que tú quieres es cuando la gente te diga, ya cállate, ya te entendí. Ya te entendí. ¿Me explico? Que rara vez pasa eso. Oye, me llama la atención la palabra sobrecomunicando. ¿Cuán- Digo, un director general de los que yo conozco, en lo presencial, pues, había una interacción, yo te diría, a veces demasiado diaria con su gente, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo le debería de dedicar el director general semanalmente, Beto, a estar interactuando con su reporte directo sobre resultados y el desempeño? Una importante pregunta. En mi experiencia ahorita, mínimo, tienes que tener un espacio, yo lo separaría, tienes que tener un espacio en la semana donde hables de cómo se encuentra la gente desde el punto de vista personal. O sea, si tienes Mm, reportes directos, tienes que tener un espacio en las, y eso es un error muy común ahorita de la gente, tienes que tener un espacio en la semana donde no hablas de trabajo y dices, hey, quiero saludar y saber cómo están todos. Y yo prefiero esa recomendación que sea los lunes, te voy a decir por qué, porque entonces ya no tienes que estar preguntando el resto de la semana cómo están todos, sino más bien es como pequeños updates de cómo va, oye, mi familia se enfermó, oye, pasó. O sea, tenemos que hacernos responsables, los directivos, de que lo que está pasando está muy cañón en el mundo. ujú, O sea, entonces no puedes no obviar que la gente tiene miedo, que la gente está teniendo problemas en casa. Ese espacio es muy importante. Luego tienes que tener tus reuniones periódicas, pueden ujú, ser semanales o quincenales, uno a uno con tu gente. ujú. Esa es la razón número uno por la que las evaluaciones de desempeño en cualquier empresa fallan, porque llegas al final de tu evaluación de desempeño y te llevas una sorpresa. El Ujú. director general te dice, no Vas muy tienes, mal. no cumpliste tus metas. Oye, pero ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque nunca hablaron. Ujú, Entonces, yo te diría, si es una persona muy junior en tu equipo, semanal. Pero en mi caso, por ejemplo, las personas más senior, no te quiero ver más que una vez al mes, a menos de que haya algo urgente. ujú. Y eso es lo que yo hago personalmente, porque les doy esa libertad. Pero me aseguro que hay al menos 12 meses, un uno a uno, muy formal, de una hora para hablar de cómo estás, cómo vas, cómo va tu desempeño, ¿correcto? Esa es la forma en que yo lo gestiono. Si tengo gente muy junior, semanal o quincenal, ¿correcto? Y eso además de mis reuniones de staff. O sea, yo le digo a las empresas, ten reuniones de staff, una reunión que sea al mes quincenal, que sea táctica, donde quieras ver temas de muy operativos, y una sesión quincenal de la siguiente, estratégica. ¿Cómo vamos versus los indicadores de largo plazo? ¿No? Un poquito soñar, salirnos un Ujú. poquito del día a día, del operativo. Eso muy pocas organizaciones hoy lo hacen, ¿no? He visto que hay organizaciones ahorita en la pandemia que no sé si tú lo viste, pero empezaron con comunicaciones diarias con todos los empleados, o sea, a las Ujú, 8, de 8 y media de la mañana. ujú, Yo creo que ahorita ya es demasiado, ujú, mi perspectiva, pero eso depende de lo que esté pasando en tu organización. Yo tengo en mi agenda un espacio de una hora que dice imprevistos. Entonces, si la gente me busca y yo estoy ocupado,
automáticamente se manda a la hora de imprevistos. Entonces, siempre estoy disponible. Eso es súper importante, que la gente sepa que estás disponible. Ok, voy a cambiar un poco el giro de esta pregunta. Vamos a decir que en una empresa mediana, ¿no? 300, 400 colaboradores, ya se puso el sistema de desempeño, ya hay todas estas juntas. Háblame en 3 pinceladas, Beto, ¿cuál debería de ser el rol estratégico del área de recursos humanos sobre estos temas de productividad, desempeño, medición? ¿Hasta Bueno, dónde llegar? o sea, a mí, a ver, yo las experiencias que tengo en recursos humanos con probablemente la mejor directora que yo he tenido de recursos humanos en mi vida es Adela Giraldo. Mm, Ella fue mi directora por años. Y es más, te voy a decir un día que venga a tu programa porque la perspectiva de ella es única. Ella es ingeniero, ha estado en áreas de ventas, ha estado en áreas, diferentes áreas, y hoy está en el área de recursos humanos. Ella es la directora de recursos humanos de Gentera. Hoy, después fue de Microsoft muchos años conmigo. Pero una de las cosas que me encanta de un director de recursos humanos moderno es que entiende el negocio, ¿correcto? Está totalmente alineado con el negocio, ¿no? A mí no me gusta que los directores de recursos humanos reporten a las áreas financieras. A mí me gusta que el director de recursos humanos le reporte al director general, porque la gente dice que el principal activo de esta organización es la gente. Bueno, show me, demuéstrame que eso es verdad desde la estructura organizacional, ¿correcto? Lo puedes mostrar de muchas otras maneras, ¿correcto? Pero esa es una forma, ¿no? Y después de eso yo quiero que esta visión que yo te estoy diciendo de que así se tiene que hacer la evaluación de desempeño, ella me ayude a bajar la tierra. O sea, hey, dime qué herramientas, dime qué procesos, dime cómo lo tengo que hacer. Dime en qué procesos tiene que ser esto compartido con el resto de la organización, porque también el problema también de muchos directores de recursos humanos, voy a poner el ejemplo típico, es en la contratación de gente, ¿correcto? Es decir, ¿de quién es la responsabilidad de la contratación de la gente? Hay ciertas responsabilidades. Oye, si quieres un nuevo director de ventas, un nuevo gerente de ventas, es responsable del director de ventas esta contratación, no del de recursos humanos. Y ahí es donde la gente se pierde, ¿correcto? Pero en el sistema de desempeño, la implementación es de ella, de él, del director de recursos humanos. Los indicadores finos de los objetivos, ella le va a dar una sugerencia al director de ventas, el de ventas tiene que tomar la decisión final. Entonces, es un continuo interactuar, pero ella como un socio de negocios del resto de la organización. Pero Ella... tiene que entender el negocio, eso es muy importante. Y ojalá le reportaran todos los directores de recursos humanos al director general siempre, ¿no? Y que el director general cambie en que no es solamente el área que paga el salario, ¿correcto? Lo ves así, pues eso no me genera valor, mejor ¿para qué lo quiero reportándome directamente a mí? Pero cuando entiende el valor, puedes ir desarrollando planes estratégicos de liderazgo, planes estratégicos de desarrollo, implementar coaching a gente, programas de cambio, programas de cultura, es restablecer o redefinir tus sistemas de desempeño, súper estratégico cuando lo utilizas bien. Es el encargado de cubrir el gap de talento que genere resultados en cualquier recóndito esquina del negocio. Totalmente. Es el encargado del talento. Totalmente. A ver, es el encargado de habilitar los programas del talento. O sea, yo no me puedo imaginar un CEO que no diga, yo soy el director general, pero también soy el Chief Talent Officer. O sea, el CEO, si tú eres el director general, tienes que liderar con el ejemplo, en todo, cultura, todo. Ahí no te salvas de absolutamente nada. Y luego vas a tener la gente que te va a ayudar a que eso realmente se viva en el día a día, la parte ya ejecucional, táctica. Tienes que tener gente como un gran director de recursos humanos. Oye, las empresas que están aterrizando el jumbo, es decir, se les cayeron las ventas y están haciendo más chiquita la organización para llegar al break-even, los directores generales pues se alzaron las mangas, se metieron a operar y no han tenido mucho tiempo de este toque de liderazgo hacia la gente, ¿no? Con la gente. Están como volviendo al antaño a empujar a todos a hacer ¿Qué pasa cuando un director general en tu experiencia no es pro gente? Es pro tareas
pro resultado, pero no pro gente. Se debe de inculcar este tema de desempeño con un liderazgo así. Mira, yo soy pro gente Sí, y yo siempre sé. lo que voy a promover. Y he visto el otro extremo que tú me dices, y a la larga va a haber muchos problemas en la organización. O sea, a la larga, hoy en día, para que una empresa crezca, tiene que haber colaboración, tiene que haber comunicación, tiene que haber un propósito compartido, tiene que haber esta capacidad de que la gente comparta cómo está y cómo se siente y compartir la vulnerabilidad. Tiene que haber... O sea, tu opinión es estrictamente necesario. El líder debe de ser pro gente, si no, a la larga o a la corta, las cosas se ponen mal. Un líder remarcable, un líder inquebrantable, un líder de la nueva era, la palabra que quieras utilizar, tiene que ser pro gente. Y si no tienes ese don, tienes que desarrollarlo, tienes que entenderlo, tienes que entrenarte, tienes que leer más, tienes que estudiar, tienes que ir a un webinar, tienes que ir a un coach, un mentor, lo que quieras, y traer gente que sea extraordinariamente mejor que tú haciendo esto para que te complementen. Porque a lo mejor puede ser que tú seas un líder muy bueno innovando o financiero y no tenga yo esa fortaleza, pero me rodeo de gente mejor que yo que me guíe, me dejo llevar. Eso es ser un gran líder, el líder que se deja llevar. Oye, esta persona es mejor que yo en esto, lo traigo y me complemento. Oye, 2 o 3 recomendaciones para consolidar todo esto que nos has comentado en el tema a distancia. A ver, las mejores recomendaciones en estos temas de distancia es ten cuidado con esto, checa esto y checa esto. Okay. ¿Qué dirías? Sí, aquí te traje algo bastante nuevo, de una conferencia nueva que estoy dando que se llama Control Alt Delete, que define tu productividad. Okay. Y bueno, empezar por algo. Alan Sandoval, que está en la audiencia, me está preguntando, oye, Beto, ¿qué se entiende por el estrés digital? Gracias, ¿correcto? Lo que dije al inicio es 94 horas a la semana estamos trabajando, estamos conectados a una máquina y esto está generando estrés, ansiedad, fatiga, ¿correcto? Ya incluso ahorita en la neurociencia ya comprobó que el estar conectados tantos a un dispositivo y estar conectado a pantallas, porque el problema es que ahorita estás en tu computadora, salgo de aquí, me conecto a esta pantalla y después me voy a mi cuarto a descansar y veo otra pantalla que es la televisión. Sí. Entonces, eso genera, Alan, ese famoso estrés digital, la luz que emiten los dispositivos, el cansancio que eso se desarrolla en tu mente, en tus ojos, en fin, está generando muchos problemas. Entonces, recomendación número uno es tienes que aprender a poner fronteras saludables. Explícame qué es eso. Una de las fórmulas que estamos enseñando a la gente es que entiendas que tu horario de trabajo va a ser la siguiente fórmula. Entonces, todos, por favor, apunten en su cuadernito donde nos estén escuchando lo siguiente. 24 horas al día, menos mis horas de sueño, menos mis horas que yo solía tener para trasladarme a mi oficina, lo que las pongas ahí, menos mis horas que le dedico a mis compromisos personales, menos mi ejercicio, o sea, hacer ejercicio, y alguna otra práctica, tiempo que tengas para tu autocuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, o meditar o cualquier cosa que estés haciendo. Entonces, ese número que te da es lo que tienes para trabajar. ¿Correcto? Si te dio 8 o 9, eso es lo que tienes. Ahora, esas 8 y 9 horas son las que tienes que aprender. Ahora, ¿cómo me enfoco? Y evito todas las distracciones que hay a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, si por alguna razón cuando te sale este número, dices, wow, pero este número no me alcanza para hacer lo que yo necesito hacer, tienes que hacer ajustes en alguna de tus rutinas o hábitos. Pero cuando yo digo fronteras saludables, es que la mayoría de personas está terminando de trabajar a las 10, 11 de la noche, porque dicen, mi última reunión fue a las 7 o a las 6, y entonces el resto del tiempo fue para terminar mis compromisos personales. O estás chateando, todavía siguen a las 10 mandándose mensajes, oye, ¿qué pasó con esto? Etcétera, ¿no? Entonces, tienes que llevar una bitácora de cuánto te estás tardando en hacer las tareas que hoy tienes versus lo que tú esperarías. Se llama actuales versus esperados y empezar a hacer los ajustes necesarios para poder poner estas fronteras saludables. Si no pones fronteras saludables,
te vas a meter en un serio problema en tu vida personal, si no es que ya lo estás en los próximos meses. Okay. Otro error común que estoy viendo, Armando, es que la gente no pide ayuda en su organización, no pide dirección. Si ahorita tú estás saturada o saturado en tu trabajo, en tu organización, tienes que ser educado y decir factualmente por qué estoy saturado, qué me está llevando más horas. Dos, tengo que dar ejemplos, ir con el directivo o el gerente de la empresa y decir, mira, esto es lo que está pasando. No puedo con todo. ¿Qué tengo que priorizar? ¿Qué tengo que dejar hacer? Pero tienes que atreverte. Hay mucha gente que ahorita, no sé si has visto que ahorita se ha puesto de moda un problema de lealtad a la organización. Sí. Es que no puedo decirle eso a mi jefe porque no me han corrido. Y Sí. da miedo que me vayan a correr. Pero esto Es no, cierto. el tema es que a todos nosotros, los que están escuchando este programa, nos pagan por generar valor. Okay. Entonces, luego la otra es súper importante ahorita hablabas de las distracciones, por ejemplo, prácticas sencillas. Apagas tu celular, lo pones en modo remoto, en modo ahora no me molesten. Ya las nuevas versiones de los celulares tienen varios formatos. Por ejemplo, yo a veces lo pongo en modo vuelo avión. Nadie me molesta y eso para evitar las distracciones. Es importante que tengas, por ejemplo, nosotros en el coaching de alto rendimiento siempre recomendamos no hacer reuniones seguidas. Error, la gente hace de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 1 a 2. Ese es el peor error. Tienes que aprender a agendar reuniones de 50 minutos nada más. De 8 a 8:50, 10 minutos break, descanso, me paro, brinco, me energizo, tomo agua, camino y regreso a mi trabajo 1 hora enfocado, ¿no? Eso te va a ayudar a eliminar muchísimo la fatiga extrema. Entonces tienes que prácticas de ese tipo. La otra práctica que estoy viendo que es un hábito muy sencillo, pero poca gente lo hace, es siempre comienza tu día planificando tu día. Es decir, y eso se llama tomar el control de las mañanas. Entonces, las mañanas, antes de sentarte a trabajar, ya debiste de haber hecho tu lista de las cosas más importantes. Okay. Eso es clave. Y por último, yo te diría, esto es para las organizaciones, tienen que empezar a migrar del concepto de productividad personal a productividad colectiva. Y yo te diría que en el 2021 es hacia donde más nos vamos a mover ahora. Por ejemplo, yo esperaría que tú, la organización de tu equipo, Armando, sea la suma de qué tan productivo eres tú y tus directivos, ¿correcto? Está padre, pero no soluciona todos los problemas. Porque entonces tú, Armando, o alguno de tus directivos podrían estar siguiendo mandando mails a la hora de la comida o en las noches. Entonces, tiene que empezar a haber acuerdos. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que ya empezaron a implementar esta recomendación que es los jueves no hay reuniones. Eso es de las cosas más potentes que puedes hacer hoy en una organización. O los viernes, o hay organizaciones que dijeron, los jueves o miércoles en la tarde de cada 2 semanas no hay reuniones. Y no hay reuniones, no hay llamadas, no hay webinars, no hay nada. Ese jueves, todo el día, es para avanzar en tus metas más relevantes. Entonces, un acuerdo como jueves de no trabajo, de no reuniones, a las horas de la comida no interrumpir a la gente y ser respetuosos, que los jefes después de las 7 de la noche no manden correos y mails, todo eso va a ayudar a poner estas fronteras mucho más sanas y saludables, ¿no? Yo te diría otra de las cosas ya para finalizar, de las más avanzadas que enseñamos nosotros en nuestros cursos, aprender a poner metas con base a cómo te quieres sentir. Y eso es lo más poderoso que hay, lo más difícil de enseñar y es lo que mejor funciona. Y eso, cuando rompes ese paradigma, te voy a poner un ejemplo. Todos los que nos están escuchando ahorita, quiero que piensen cómo se quieren sentir más el 2021. O sea, si tuviéramos esta conversación en el 2021, tú y yo otra vez con toda la audiencia, ¿cómo te gustaría estarte sintiendo? Entonces, mucha gente ahorita me ha contestado, Beto, me quiero sentir con más paz, me quiero sentir con más armonía, me quiero sentir más feliz, me quiero sentir menos fatigado. Ok, si así te quieres sentir, ¿qué tienes que comenzar a hacer?
y hacer toda la reestructura en tus hábitos, rituales, prácticas, diseño de tu semana, diseño de tu mes, etcétera, y dejar de querer meterle a un día de 8 horas 100. Sí, meterle 100. Oye, a ver, dos preguntas que salen aquí. Nos dicen, si se maneja la productividad colectiva, ¿qué pasa con la gente en los equipos que no trabajen igual que los demás? O sea, la productividad estará como manejada por el eslabón menos productivo. ¿Qué haces ahí, Beto? ¿Los capacitas o qué? Sí, tienes que capacitar. Estos cambios se tienen que ir haciendo paulatinamente y tienes que entrenar a la gente. Pero tienes que ser radical en los cambios. O sea, no puedes empezar hay ciertas cosas, como este ejemplo de la productividad de los jueves, que es muy fácil de implementar y es muy poderoso. La mayoría de gente no lo hace porque dices, ¿cómo va a reaccionar la gente? Hey, te van a amar. Claro. El problema es que como líder diciendo, es que le quiero hablar el jueves, quiero que pongan una reunión el jueves. No, no se puede. Acordamos de que no. Es un poquito más el refuerzo, pero hay que entrenar a la gente. Por supuesto, todo tiene que salir con un previo entrenamiento y sobre todo hay que responder la pregunta, ¿para qué queremos hacer esto? No sé, por ejemplo, en el caso de Gregorio, que hizo la pregunta, no sé si en su organización hay retroalimentar, ¿cómo se llaman? De estas encuestas organizacionales de saber cómo está la organización. Yo creo que cualquier organización de cualquier tamaño tiene que tener algún tipo de encuesta, algo que te ayude a entender cómo está. Es como el termómetro, ¿no? De cómo andan las cosas. Oye, ¿cuál manejas tú, Armando? cada cuándo, ¿con qué frecuencia se debería evaluar? ¿Hay alguna recomendación? Sí. Nosotros ahorita en épocas de crisis tenemos una sesión de tareas, de evaluación de tareas semanal. Y evaluamos mensualmente cómo va el trimestre y cerramos el trimestre, o sea, cada 3 meses redefinimos. Cierras y otra vez empiezas el ciclo, ¿no? A los lunes, mensual y trimestral se redefine lo que hay que redefinir. Que se alinea con lo que nos decías hace rato en tu caso, que estás moviendo el seguimiento anual del presupuesto al seguimiento trimestral. En este momento sí va a ser. La pregunta de los 64 para cerrar. ¿Qué pasa cuando todos están dispuestos a incorporar una cultura, un sistema de evaluación, a poner algunas recomendaciones que pones y el dueño es el nudo, Beto? Y creo que aquí lo que necesitamos es que nos compartas tus datos. ¿No? ¿Qué pasa cuando el dueño, no? Trae más estrés el dueño que todos. Sí, el dueño normalmente es una posición muy solitaria, también lo entiendo. Normalmente, bueno, tú ahora llevas años siendo director general, yo también. Las posiciones de direcciones generales son muy solitarias, ¿correcto? Y una de las cosas que muy poca gente hace bien es que si tú le reportas a un director general, tienes que también aprender a hacer gestión hacia arriba. O sea, la mayoría de líderes gestionan hacia abajo y no gestionan hacia arriba. Pero tú también tu trabajo, si a ti te trajeron a la organización por alguna razón, tu chamba es generar valor en todos los niveles de la organización. Y si tú no tienes capacidad de retar al director general, tienes que cuestionarte. Yo no quisiera tener a ningún reporte directo mío que no tuviera la puerta abierta de decirme, Beto, no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Es cierto. Oye, y con respeto, correcto, porque luego sí hay cada caso que dices, no puede ser. Sí, es difícil, pero acabas de decir algo. Acabas de decir algo interesante. Tienes que negociar hacia arriba. Beto, en tu firma, yo sé que se dedican mucho a alto rendimiento, ¿no? Desempeño y todo esto. ¿En dónde te pueden contactar? Si alguien quisiera tener el apoyo de ustedes, ¿en dónde los contactan, Beto? Sí, mira, te pongo aquí rápidamente la lámina donde están mis datos para que la gente le pueda tomar una foto. Ahí está. Ok. ¿Se ve bien, Armando? Sí, se ve bien. Okay. Ahí están mis datos, ahí están las redes sociales. Ahí está el correo de beto@irradiate.com o puedes usar el dato de info@irradiate.com. Okay. Cambias el Beto por info y estamos para servirte lo que necesites.
Y ahí ustedes tienen este tipo de apoyos, ¿verdad, Beto? De coach, mentoría, programas de capacitación, todo. Sí, todo. Tenemos, ahorita yo te diría que el programa de más alto impacto que estamos implementando ahorita en Hispanoamérica es el coaching de alto rendimiento, ¿no? Para crear culturas de alto rendimiento, personas de alto rendimiento, resultados de alto rendimiento. Esto lo implementamos en varios sabores, coaching uno a uno, individual. Yo particularmente trabajo con muchos CEOs en Hispanoamérica a nivel de directivos, pero también tenemos una metodología que se llama coaching grupal, que es muy escalable en las organizaciones si les gusta, y tenemos programas digitales. Yo te diría que el segundo programa más exitoso que tenemos en Leader More se llama Ejes de Transformación, que tiene que ver con todo lo que hablamos, liderazgo, que es un programa, es una currícula que se hace ad hoc dependiendo de la organización y se crea un programa de educación y transformación y cambio para los líderes de la organización. Ha tenido un éxito espectacular. Y ya hicimos cosas nuevas para el 2021, muy alineadas con lo que estamos observando que la gente nos está pidiendo: productividad, desempeño, eficiencia, arquitectando el cambio, liderazgo remarcable. Son las mega temáticas que estamos manejando. Y antes de que se me olvide, quiero para tu audiencia, Armando, ahorita que tocaste tanto el tema de cultura, que vea, este libro es espectacular. Toda la gente que ahorita esté trabajando en temas de cultura, accesen este libro. Se llama El Código de una Cultura Extraordinaria, de Daniel Coyle. ¡Wow! Espectacular. Si ahorita estás como cuestionándote qué tienes que hacer, no importa el tamaño de tu organización. Es una medida muy amena y te va a ayudar muchísimo ahorita, como dicen los americanos, a crack the code, ¿no? Encontrar el camino correcto para encontrar una solución a lo que tú quieres. Buenísimo, Beto. No me queda más que agradecerte tan buenos tips que nos diste. Creo que es un tema fundamental para el 2021, que los directores arreglen este tema de la cultura y del desempeño como un factor estratégico, ¿no? Con la misma intensidad que ven otros factores en su estrategia, ¿no, Beto? Totalmente. Yo creo que además, mira, hay que también ser empático y compasivo con lo que está pasando, ¿no? Yo sé que es difícil porque ahorita estamos con este dilema de si la salud o el dinero, ¿no? La economía, ¿correcto? Hazte esa pregunta y sé sincero contigo mismo. O sea, si no hay gente sana, si no hay gente contenta, no van a dar lo mejor de ellos jamás, ¿correcto? Entonces, esa es mi filosofía. Si tienes una organización sana, personas contentas, personas involucradas, personas que dicen, let's go, vamos con todo, entonces, segundo, vas a tener clientes muy felices. Y si tienes clientes muy felices, se va a dar el crecimiento de tu organización. Y si se da el crecimiento de tu organización, pues vas a poder invertir en innovación y programas sociales y todo esto. Eso sí, todo esto que acabo de decir, sobre una base de ética y valores, porque ahorita, tristemente, muchos líderes están siendo cuestionados por las decisiones que están tomando porque están desesperados. No pongas en riesgo tu ética, no pongas en riesgo tu paz. Son épocas de blindar nuestra paz mental y hacer lo que podamos. Si te sientes ahorita desesperado, desesperada por lo que está pasando, pide ayuda. No estás solo. Aquí está Board Media, aquí está Armando, aquí estamos nosotros. Pero siempre encuentras luz en otras personas cuando lo sabes pedir. Y eso es parte de mi filosofía. Cuando no sé algo, pues hablemos. ¿Con quién hablamos? Aquí le pedimos a los expertos ayuda. Beto, te mando un gran abrazo, que todo siga bien contigo y que sigas trascendiendo a cientos de personas en el 2021. Querido Armando, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones a ti, a tu familia y a toda la comunidad de Board Media, y lo que necesiten estoy para servirles. Mágica semana, mágico mes, let's go, y vamos por un 2021 extraordinario. Saludos. Gracias, mi Beto, hasta la próxima. Chao, cuídate. Gracias a todos nuevamente por su participación. Como siempre, vamos a subir rápidamente a la plataforma esta entrevista para todos los que no tuvieron tiempo de estar con nosotros. Hasta la próxima.